Muy buenos días, chicas y chicos de octavo. Espero que estén bien y que esta semanita de vacaciones les haya servido para recargar las pilas. Ya vamos con el último contenido nuevo del año. Así que, por favor, pongan todo el empeño del mundo en esta última clase y en lo que ha sido esta última como etapa de la prueba. Son hartas clases que van a entrar en una sola evaluación. Así que ánimo, cualquier cosita me preguntan, me escriben. Y ustedes saben, los que me han escrito y me han preguntado cosas, yo estoy disponible siempre para responder sus dudas. Obviamente a un horario prudente. Hasta las 9 de la noche, yo más o menos ya 8:30, 9, puedo estar respondiendo WhatsApp. Y ya después no, porque me desconecto lo que es trabajo, ¿sí? Y si necesito una respuesta como inmediata, más rápida, WhatsApp. Si pueden esperar y quieren usar el mail como medio, úsenlo, pero yo ahí me demoro en responder, ¿sí? Bueno, eso para comenzar. El objetivo de nuestra clase de hoy va a ser determinar polaridad de las moléculas. Ojo aquí, anótenlo en su cuaderno. Y ojo, polaridad de las moléculas. Nosotros ya hemos hablado de polaridad, pero de los enlaces. Un enlace covalente polar o covalente apolar. Pero no hemos hablado de la molécula en sí. Recordando un poquito lo que vimos en la última clase, nosotros trabajamos con la geometría molecular. La geometría molecular tenía relación con cómo se distribuían los átomos al unirse de forma como tridimensional, podía ser. Ya no dejaba de ser este dibujo de estructura de Lewis que hacíamos en una hoja, sino que ya empezaba a ocupar un volumen. Entonces pasa a tener ya, deja de ser finalmente un círculo y pasa a ser una esfera. Deja de ser un cuadrado y pasa a ser un cubo. Y teníamos como dos tipos de moléculas, que eran aquellas que tenían pares de electrones libres en el átomo central y otras que no tenían pares de electrones libres en el átomo central. Y en eso nosotros nos basábamos para determinar la geometría molecular. Y yo les decía que lo primero que tenían que hacer era dibujar la estructura de Lewis. ¿Por qué? Porque según eso yo podía determinar el tipo de molécula en base a la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Principalmente del átomo central. Yo necesito saber el átomo central si tiene o no tiene pares de electrones libres para determinar un poco su geometría. Y luego determinábamos geometría molecular y podíamos determinar ángulos de enlace y otra información extra que nos daban. Bueno, ahora, como ya vamos a ver lo que es la polaridad de las moléculas, primero mencionarles que depende de la diferencia de electronegatividad entre sus átomos y también de la geometría. Por eso es tan importante que la geometría haya quedado clara. La diferencia de electronegatividades, yo creo que está clara, o sea, es solo hacer una resta. Y ya lo vimos en reforzamiento y en clase. Y lo que hay que tener muy presente es que si yo tengo una molécula con enlace covalente polar, no significa que la molécula sea siempre polar. Puedo tener, y anótenlo por ahí, puedo tener moléculas con enlace covalente polar, pero son apolares. A diferencia del enlace covalente apolar, ¿sí? Si yo tengo moléculas con enlace covalente apolar, la molécula va a ser apolar. Y para determinar la polaridad de la molécula, nosotros utilizamos un término que se llama momento dipolar y se simboliza con la letra mu griega. La M griega creo que es, mu. Que lo que me expresa, lo que me representa ese momento dipolar es la asimetría o simetría que pueda existir en la carga eléctrica de un enlace. Bueno, aquí aparecen, ustedes ven varias flechitas, valores para el mu. Aquí dice 0, aquí tiene unos valores. Bueno, lo vamos a ver, ¿sí? El mu, o el momento dipolar, se establece como un vector.
Yo no sé si en física han visto lo que son los vectores, ¿ya? Pero los vectores para nosotros van a ser unas simples flechas, para que no se asusten. Aquí está como la definición de cómo se establece un momento dipolar. Pero nosotros lo vamos a ver como una flecha, que va a tener obviamente su punta de flecha y eso me va a indicar la dirección. Y eso siempre va a ser hacia el átomo más electronegativo del enlace. Un ejemplo, bueno, aquí tengo átomos iguales, por lo tanto, no va a haber un átomo más electronegativo que el otro. En esos casos, que mis átomos son iguales, se asume que el momento dipolar o el mu es igual a 0, porque no hay nadie que tire la carga más para un lado o para otro. Eso se lo había mencionado yo en la clase de enlaces covalentes. Como el enlace es covalente apolar, la molécula en estos casos también es apolar. Y pasa a ser una molécula simétrica. Si se fijan, esto me muestra un poco, al verlo de esta forma, hacia dónde se desplaza la carga negativa. Y como son los dos iguales, se mantiene parejita la carga negativa. No se desplaza hacia ningún lado, por lo tanto la molécula es simétrica. A diferencia de estos casos, aquí tengo el ácido clorhídrico, HCl. El cloro es más electronegativo que el hidrógeno y eso nosotros lo podemos ver por posición de la tabla periódica, ¿ya? Bueno, aquí les aparece como delta negativo y un delta positivo. Eso me indica que este es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, ¿quién atrae más la carga? El más electronegativo. Y por eso coloco la flechita en ese sentido. Y mi momento dipolar, mi mu en este caso, es distinto de 0. El valor que tiene, a mí no me interesa, yo no sé, o sea, no es que no sepa, pero no se puede calcular así como en base a una fórmula matemática, ¿sí? Son equipos que entregan estas mediciones y nos entregan estos valores, ¿ya? Pero lo que sí puedo decir es que es distinto de 0, no es igual a 0. ¿Por qué? Porque finalmente genera una flecha que atrae los electrones más hacia un lado que hacia el otro. Y lo mismo pasa en el caso del HF, el ácido fluorhídrico. El flúor es el más electronegativo de todos, así que siempre el flúor va a estar atrayendo la carga hacia él. Y me va a dar un momento dipolar distinto de 0. Como es distinto de 0, tengo que la molécula es polar, independiente del valor. Si es 0, es apolar. Si es distinto de 0, anoten eso. Momento dipolar igual a 0, apolar. Momento dipolar distinto de 0, polar. Y me genera una molécula simétrica. Y aquí, como yo les mencionaba, en este tipo de dibujo se representa la carga de electrones, hacia dónde se desplaza. Y en estos dos casos vemos que se desplaza hacia el átomo que está a la derecha, fluoro-cloro. Por eso sale más rojito y sale como más gordo. En cambio, el lado del hidrógeno es positivo y toma un color más celestito y no tiene como ese volumen grande que tiene este. Es una molécula asimétrica. Bueno, cuando yo tengo, aquí hemos visto moléculas formadas por dos átomos solamente. Cuando yo tengo una molécula formada por 3 o más átomos, dependo también de la geometría molecular. Hasta acá tiene relación tipo de enlace, polaridad. Enlace covalente polar, molécula polar. Enlace covalente apolar, molécula apolar. Porque son solamente 2 átomos. Pero en el caso que yo ya tengo más de 3 átomos totales, se complica un poco el tema de la polaridad. No es tan obvio. Y ahí dependo sí de la geometría molecular. Tenemos algunos casos, son 4 casos. Primer caso, lo vamos a ver con un ejemplo. El caso de la molécula de dióxido de carbono, el CO2. El enlace carbono-oxígeno es un enlace covalente polar. El enlace carbono-oxígeno polar. Enlace carbono-oxígeno polar. Pero ¿qué ocurre? El oxígeno, si yo me ubico en la tabla periódica, es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, tiene su momento dipolar
hacia el oxígeno, hacia afuera de la molécula, podríamos decir, desde el centro hacia afuera. Y estos momentos dipolares, como son al mismo átomo, son exactamente iguales. Entonces, si yo los sumo, es como lo correcto, si yo sumo estos dos momentos dipolares, estas dos flechitas, se anulan. Es como poner una flechita encima de la otra, ¿sí? Si yo coloco esa flecha encima de la otra, como que la estoy anulando, porque tiran hacia lados contrarios, pero con el mismo largo, podríamos decir, porque el oxígeno es exactamente igual, no hay oxígenos distintos, tengo átomos iguales. Entonces me da un momento dipolar para la molécula igual a 0. Como yo superpongo estas flechitas y como que se contraponen, se contradicen, podríamos decir, su momento dipolar es 0. Por lo tanto, la molécula es apolar, a pesar de que el enlace sea covalente polar. Y como aparece aquí, en general, las moléculas del tipo AB2, donde su geometría es lineal, son no polares o apolares. Apolares, con A al inicio. Dado que los momentos dipolares de cada uno de los enlaces, de este enlace carbono-oxígeno y este otro enlace carbono-oxígeno, se anulan. Vamos a ver el caso 2. Las moléculas con geometría angular. Las moléculas con geometría angular tienen dos momentos dipolares. Uno, que tiene relación con el átomo central, bueno, en este caso el átomo central es el más electronegativo, que tiene relación con eso, que el átomo más electronegativo atrae los electrones. Entonces, en este caso, van hacia el átomo central, en el caso del agua. En el caso del dióxido de sulfuro, van hacia afuera, hacia los oxígenos. Y además, el otro momento dipolar está dado por la carga que queda en el átomo central. Como queda con pares de electrones libres, los átomos centrales, se genera además que hay mayor cantidad de electrones en los átomos centrales. En el átomo central, en estos casos, no me voy a preocupar hacia dónde apunta la flechita, ¿ya? No les voy a hacer que ustedes dibujen estos vectores, estos momentos dipolares. Pero sí saber dónde está distribuida la carga. Entonces, en estos casos, como tengo pares de electrones libres en el átomo central, tengo un momento dipolar presente que nadie lo anula. Nada ni nadie lo anula. Acá podríamos decir que ellos dos se anulan. Aquí igual, se están anulando. Pero tengo además esta carga, estos electrones extra en el átomo central que genera que sea más negativo acá que el resto de los átomos, generando un polo. Por lo tanto, las moléculas son polares. El caso 3, que son las moléculas del tipo AB3. Aquí no hay pares de electrones libres. Tienen 3 momentos dipolares, que son de misma magnitud, o sea, mismo valor, y además van en sentidos como en el mismo sentido, hacia el átomo, en este caso, de afuera. Esto, que no tenga electrones libres y que los átomos que le rodean al átomo central son los que se llevan la carga, hace que su momento dipolar sea 0. Que la suma de estas 3 flechitas finalmente, de estos 3 vectores, sea 0. Por lo tanto, la molécula es apolar, a pesar de que el enlace es polar. Y el último caso, yo les traigo estos 4 casos que son los más clásicos. En moléculas de tipo AB3E, donde ya sí tengo un par de electrones libres, como es el caso del amoníaco, vemos que el nitrógeno es el más electronegativo. Entonces, todas las flechitas apuntan hacia el nitrógeno, Y además,
tengo un par de electrones libre, en el nitrógeno, lo que genera que aún más se concentre toda la carga aquí. Al estar toda la carga concentrada en un solo átomo, genero esta polaridad, este momento dipolar distinto de cero, porque está todo concentrado acá. Por lo tanto, la molécula sí es polar. ¿Qué harán ustedes? Son las mismas moléculas a las que les determinaron ustedes la geometría molecular la clase pasada. ¿Ya? De hecho, ahí están. Pero ahora ustedes me van a tener que decir si esas moléculas son polares o no. Así que pausa el video y a trabajar. Bueno, chicas y chicos, espero que le haya quedado claro. Esto cuesta un poco comprenderlo, así que espero recibir muchas consultas, pero bueno, ahí están las respuestas para cada una de las moléculas. Yo sé que estas últimas, principalmente, no se vieron, pero seguimos la misma lógica, ¿sí? Que veníamos trabajando, y ahora lo voy a mencionar el cierre, por eso seguí avanzando. La polaridad de las moléculas nosotros sabemos que se debe principalmente a la geometría molecular y a la diferencia de electronegatividades que tienen sus átomos. Y teníamos moléculas que eran asimétricas y moléculas que son simétricas. Las moléculas simétricas son aquellas que se unen a átomos iguales, a más de dos átomos iguales, dos o más átomos iguales, como el caso del CO2, y en este caso los cloro, y que el átomo central no queda con electrones libres. En esos casos las moléculas pasan a ser polares. No hay pares de electrones libres y no tengo la carga se distribuye hacia los átomos de la misma manera. En cambio, las moléculas asimétricas, en donde sí tengo un par de electrones libres, pasan a ser muchas veces moléculas polares. Simétricas apolares, asimétricas, polares. Y bueno, aquí les quedará el link del video de la clase de hoy. Un abrazo, cuídense mucho y ánimo en lo que queda.